Bienvenidos al vídeo, voy a hablar del triángulo rectángulo. Te voy a enseñar a calcular, para que no tengas ningún problema a la hora de resolver ejercicios de triángulos rectángulos, como son los catetos, la hipotenusa y sus ángulos. Primero, te explico cómo debes reconocer el lado opuesto y el lado adyacente con respecto al ángulo. Segundo, las fórmulas que se emplean y sus respectivos cálculos. El teorema de Pitágoras. Las funciones trigonométricas para triángulos rectángulos, seno, coseno y tangente. Tienes que tener presente que hay dos tipos de triángulos. El triángulo rectángulo tiene un ángulo recto de 90 grados, este es el triángulo el que vamos a hacer el cálculo en este vídeo. Y el otro es el triángulo no rectángulo. Reconocer el lado opuesto y el lado adyacente con respecto al ángulo. Reconocer los catetos juega un rol fundamental, si quieres resolver este tipo de ejercicio, sin ningún problema. Si tenemos este triángulo rectángulo, ubicado de esta forma, así sería el análisis, correspondiente a los catetos y el ángulo, en el cual se va a hacer el análisis. Para este ángulo, tita, beta, alfa como lo puedes encontrar en cualquier ejercicio. El lado opuesto, es el cateto que se encuentra en la parte de al frente. Y el lado o cateto adyacente es el que se ubica debajo del ángulo. Para este ángulo, el lado opuesto, es el lado de al frente. Y este otro lado es el adyacente. Si el triángulo rectángulo, se encuentra de esta manera en los ejercicios. Los nombres de los catetos que toman con respecto al ángulo de análisis, quedan así. Ahora vamos a conocer las fórmulas que se emplean y sus respectivos cálculos. El teorema de Pitágoras. En este triángulo rectángulo, le he colocado nombres a los lados, el lado A y B que son los catetos, y C que es la hipotenusa. La fórmula del teorema de Pitágoras queda, c elevado al cuadrado, igual a la sumatoria de los catetos A y B, ambos al cuadrado. O también lo podemos encontrar, cuando el exponente 2 pasa al otro lado del igual, pasa a ser una raíz cuadrada, y las dos fórmulas más, es para encontrar los catetos. Ten muy presente, que para utilizar el teorema de Pitágoras, ejemplo como encontrar la hipotenusa, debes conocer los valores de los dos catetos, para utilizar la fórmula. Pero si la incógnita es un cateto, debes tener el valor de la hipotenusa y el otro cateto. Ahora si nos pide calcular los ángulos del triángulo rectángulo o calcular, uno de los lados, partiendo de dos variables conocidas el ángulo y un lado, ahí cuando se utilizar, las funciones trigonométricas para triángulos rectángulos. Como son ley del seno, coseno y tangente. Bueno, con esta breve explicación de las fórmulas, comenzamos con el cálculo, y ver en qué caso, se emplearía la fórmula más adecuada para encontrar la variable que nos piden. Primero vamos a encontrar la hipotenusa con el teorema de Pitágoras, y luego con las fórmulas de trigonometrías, para posterior calcular el resto de variables del triángulo rectángulo, con el propósito de que reconozca la manera más fácil de resolver este tipo de ejercicio. Primer ejercicio. Hallar la hipotenusa del triángulo rectángulo. Observamos la imagen triángulo rectángulo, y vemos que tenemos los catetos de 4 y 6 metros, respectivamente. Ahora nos vamos a ver qué fórmulas utilizamos, es muy fácil deducir que es la fórmula del teorema de Pitágoras. Tenemos los dos valores de los catetos 4 y 6 metros, que son las dos variables que nos pide el teorema. Reemplazamos los valores en la fórmula. Y tenemos, hipotenusa igual, a la raíz cuadrada de, 4 metros elevado al cuadrado, más 6 metros elevado al cuadrado, resolvemos, sumamos esos valores, obtenemos. Hipotenusa igual, a la raíz cuadrada de 52 metros cuadrados. Puedo sacarle la raíz cuadrada a 52, y simplificar el radical con el exponente 2 de metro, esto se debe a la propiedad distributiva respecto del producto de la radicación. O lo reescribimos para que lo entienda mejor, separando la parte numérica y la unidad con esta propiedad. Resuelvo, y obtengo hipotenusa es igual a 7.21 metros, redondeado a 2 decimales. Bueno, ahora vamos a resolver o hallar las variables que hacen falta en el triángulo, es la hipotenusa y el cateto. Primero sacamos los datos.
Tengo un ángulo de 36 grados. A los lados del triángulo rectángulo le colocamos A, B, C, para entender mucho mejor el problema. El lado A mide 8 metros. Y como incógnitas tenemos, el lado C, que es la hipotenusa, y el cateto B. Recordemos que estas ecuaciones todas tienen tres variables, si tenemos dos de los tres, podemos utilizarla. Entonces voy a ver qué fórmulas cumplen con las dos variables. Esto lo voy a hacer para que tengas criterio, al analizar cada una de las ecuaciones. Como vamos a calcular la hipotenusa primero, hacemos el análisis con la fórmula del teorema de Pitágoras. Para utilizar la fórmula me pide, el lado A, si lo tenemos es de 8 metros. El lado B, no me dan ese valor. En este caso no puedo utilizar el teorema. Vamos a ver, entonces con las de trigonometrías. Para estas ecuaciones hay que identificar los lados en opuesto y adyacente. Para este ángulo de 36 grados, el lado opuesto es el de al frente, este otro lado sería el adyacente y la hipotenusa. Vamos a las ecuaciones para ver qué fórmula se utilizaría. En la ley del seno nos pide el ángulo, si tenemos ese valor. El cateto opuesto, también lo tenemos. Y la variable hipotenusa que está como incógnita. Como tenemos dos variables de la 3 que tiene ADI fórmula, entonces lo podemos despejar y encontrar el valor de la hipotenusa. Dejamos separado la ecuación. Seguimos con las otras fórmulas para ver qué otra podemos utilizar. Continuamos con la ley del coseno, nos pide el ángulo, si lo tenemos. El cateto adyacente, no tenemos. Y la hipotenusa. No podemos utilizarla porque tengo una variable. Necesitamos dos para utilizar esta ecuación. Ahora el análisis con la ecuación de la tangente. Nos pide el ángulo si tenemos. El cateto opuesto también. La otra variable es el cateto adyacente, que es una de las incógnitas del ejercicio. Hemos encontrado la otra ecuación con la que vamos a hallar el cateto adyacente. Ahora, si comenzamos con el cálculo, para hallar la hipotenusa con la fórmula que antes habíamos separado, que es la ecuación de la ley del seno. Reemplazamos en la fórmula. El ángulo es de 36 grados. El cateto opuesto de 8 metros. Y la hipotenusa que es la incógnita. La cual lo vamos a despejar, primero, la fórmula lo hago lineal. Segundo, como el seno de 36 grados está multiplicando a la hipotenusa, pasa al otro lado del igual a dividir. Tercero, ejecuto esa operación. Y obtengo, 13.61 metros redondeado a 2 decimales. Ahora, vamos a encontrar el cateto. Como anteriormente con el análisis, ya habíamos encontrado la fórmula que se va a utilizar para hallar el cateto. Nos queda es reemplazar los valores. Lo convertimos en lineal. Pasamos tangente de 36 grados, al otro lado del igual que pasa de dividir. Resolvemos. Y obtenemos, 11.01 metros, redondeado a 2 decimal. Pero, como ya habíamos encontrado la hipotenusa, ya podíamos emplear otras fórmulas, como la ley del coseno. Y el teorema, despejado el cateto B. Que sale igual, al obtenido con la tangente. Vamos con el tercero, y último cálculo. Pero si antes decirte. Si el vídeo te está pareciendo muy interesante, y te está despejando dudas del tema, compártelo o recomiéndalo a tus compañeros, o a otras personas que estén interesadas en aprender, cómo se encuentran las variables del triángulo rectángulo. Ahora vamos a hallar el ángulo y el cateto del triángulo rectángulo. Primero sacamos los datos. Tenemos el cateto B, 12 metros. La hipotenusa, 14 metros. Nos piden hallar el ángulo y un cateto. Como hicimos con el ejercicio anterior, analizamos con todas las fórmulas, para saber qué ecuación se va a emplear para el cálculo. Comenzamos con el teorema de Pitágoras. La hipotenusa, es el lado C, si tenemos
El lado A está como incógnita. Y el lado B, también tenemos. Despejamos el lado A en la ecuación, y obtenemos el valor. Para esto, anteriormente ya habíamos presentado el despeje de A. Dejemos separado esta fórmula para luego hacer el cálculo respectivo. Para utilizar las funciones trigonométricas, primero hay que reconocer el lado opuesto y el adyacente. Para este ángulo, el cateto opuesto es el de al frente. Y este sería el cateto adyacente. Ahora sí podemos hacer el análisis con las fórmulas de las funciones. Comencemos con la ley del seno. El ángulo no lo tenemos, es una de las incógnitas. El cateto opuesto tampoco tenemos. La hipotenusa, es la única que tenemos para esta fórmula, entonces no se puede utilizar. Seguimos con la ley del coseno. El ángulo, es la incógnita. El cateto adyacente, si lo tenemos es de 12 metros. La hipotenusa, de 14 metros. Esta ley nos sirve, ya que tengo dos variables de las tres. Y la última fórmula es la tangente. El ángulo no tengo. El cateto opuesto tampoco. Simplemente tengo el adyacente. No puedo utilizar esta ecuación porque tengo una variable. Comencemos encontrando el cateto opuesto con la fórmula antes separada. Reemplazamos. Y obtengo que A tiene un valor de 7.21 metros. Con este valor de A, encontrado, ya se puede utilizar cualquiera de las tres funciones trigonométricas para hallar el ángulo. Pero seguimos, como lo habíamos previsto antes, utilizar la ley del coseno. Para luego comparar los resultados del ángulo, con las otras funciones. En la ecuación de la ley del coseno, reemplazamos los valores. Vamos a hacer la inversa del coseno que en este caso es el arco coseno, para esto tenemos que pasar el coseno al otro lado del igual, y lo reescribimos coseno a la -1. Ejecutamos la operación y obtenemos 31 grados. Para sacar esta operación en la calculadora, tienes que apretar las teclas. Primero, la tecla Shift. Segundo, la tecla de la función coseno, en la calculadora sale coseno elevado a la -1. Luego colocamos la división, si tu calculadora no tiene fracción, coloca 12, dividido para 14, cierra paréntesis igual y tienes el valor de 31 grados. Ahora comparemos el resultado, utilizando la tangente. Vamos a la calculadora, realizamos la operación, sale 30.9988513,3. Lo redondeamos a dos decimales y tenemos 31 grados. Esta diferencia pequeña en los decimales aplicando la fórmula de la tangente, se debe a que no utilice todos los decimales cuando ingrese el valor de la variable cateto opuesto, ya que previamente lo habíamos redondeado a dos decimales. Por eso, antes de comenzar con un ejercicio debe tener muy presente, a cuánto decimal vas a redondear. Bueno, y por último, si también te están pidiendo el valor del otro ángulo, tienes que saber, que la sumatoria de estos dos ángulos, de un triángulo rectángulo es igual a 90 grados. Reemplazamos. Despejamos el ángulo θ. Restamos 90 grados, menos 31 grados. Y obtenemos 59 grados. También se puede encontrar el ángulo con las funciones trigonométricas. Ya que estas fórmula tienen la variable del ángulo. Bueno, ese ha sido todo, espero que el vídeo te sirva de mucha ayuda.